se pierden en lo estético, se pierden en la forma, en la crítica, en intentar ser mejor que otra iglesia. Sí, Y claro. eso es durísimo. Entonces, yo creo que es muy fácil caer en eso. Entonces, Totalmente. creo que vivir en santidad también implica aquello. O sea, finalmente todo lo que Dios no le agrada o que no está dentro de su cancha está fome, está mal. No, me gustó mucho porque... Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo y nuevas conversaciones. Hoy día tenemos un invitado especial, por así decirlo. No sé Oye, si hace especial. rato no estaba por acá. O sea, especial porque hace rato no venía. Claro, Y ya podríamos decir que un invitado nuevo. me convertí en un invitado nuevo, claro. Porque en el verano no hicimos serio. No, pues. Y... Te tomas vacaciones con Ignacio, el que está detrás de cámara. Sí, Por eso- Ignacio y todo el público que está detrás de las sí, cámaras. Sí. Ahí vamos a dar un espacio para que puedan saludar y todo. Pero sí, hace rato no estaba ahí por acá. Yo creo que desde antes de vacaciones, por ahí, la última serie. Sí, por ahí, sí. Sí. Bueno, cambió el set. Sí, no. Ahora está la silla un poco más chica. Sí. Y había una mesa. También. Mesas de gracia. Creo que esa fue la última Esa que fue la estuve. última. O quizá una más, pero bueno, ahí estamos. Feliz de poder saludar. Bienvenida, Diego. Por favor, si saluda ahí a... Hola, ¿cómo están todos? Feliz de estar aquí en esta conversación que la verdad va a estar buena, creo yo. Es un temazo, entonces creo que podemos dar un par de buenas ideas que posiblemente quedaron fuera, pero a eso estamos. Es interesante porque la semana pasada hablamos de santificación. Sí. Y estuvo muy bueno, pudimos entender conceptos nuevos e interesantes, pero me llamó la atención cómo pudimos seguir profundizando y, por sobre todo, porque conversamos en grupos de conexión, todos concordamos que era un tema que daba para mucho más. Sí. Y sentí que en esta prédica pudimos abordar mucho más temas de la santificación y profundizar en términos nuevos e ideas nuevas para aplicarlas en nuestra vida. Y de hecho, tomándome un poquito de eso y alterando el guión que habíamos preparado arduamente para este podcast, mencionaste algo muy interesante, una frase muy interesante de que era que no paremos de tomar el evangelio y las cosas espirituales muy ligeramente. Estamos en un aspecto o viviendo quizá un evangelio muy liviano y no hemos considerado tomar este peso a las cosas espirituales como se merecen y como se debe. Estuvo muy, muy interesante eso. Bueno, gracias. Sí, esto cumple una paradoja porque en nuestro imaginario sí sabemos y entendemos santificación, santidad, es algo que hemos estado como cristianos muy marmolados con esos términos, muy familiarizados. Sí. Pero que está la contradicción de que no sabemos muy bien, no quiero decir a qué se refiere cada uno, pero sí un poco dónde lo encasillamos o qué entendemos por esto. Sí. De hecho, esa era un poco la idea. Y hay un desafío porque son ideas que se parecen mucho, santificación, santidad, que yo lo llevé como a la idea más de la acción de vivir en santidad. De hecho, tuve que hacer esto por eso es la OE, un ejercicio bien importante bueno, con los apuntes que tenemos los predicadores, Claro. También viendo lo que comentaron la semana pasada, qué decimos o qué digo particularmente, para que esta idea no sea muy parecida, por decirlo así, pero creo que el resultado, apelando a lo que tú dices, que da para mucho. Entonces, va por ahí, y ahí fue un gatillante. Ahí nace, y pregunto desde la perspectiva de espectador, este término o idea que mencionaste sobre el reduccionismo espiritual o reduccionismo teológico. ¿Gatilla eso un poco en esta idea? Quizás estamos en una sociedad reduccionista. Sí. ¿Ligera? No, a full. Y yo creo, bueno, esto lo dice Philip Yancey en su libro Desilusión con Dios. Él critica un poco esta idea que por ahí utilitariamente funciona para comprender este mundo, que es la idea del reduccionismo, de un poco bajar a líneas bastante general lo que entendemos por algo complejo. Pero ¿cuál es el problema?
de que a veces en lo complejo se esconde mucha belleza de muchas Claro. cosas. Entonces, y si lo llevamos a la arena espiritual, cuando nosotros hacemos un ejercicio reduccionista de las cosas que tienen que ver con Dios, el creador de todo, hacemos un daño a esa lógica y hacemos también un daño a nuestro entendimiento porque tomamos por consecuencia a la ligera muchas ideas que son fascinantes de Dios. Entre ellos, santidad, arrepentimiento, el perdón, el amor, que son cosas que nosotros a lo mejor solo manejamos de manera meramente reduccionista. Sí. Sí, y nos quedamos con eso, casi con el titular. De hecho, hay una... Bueno, me hizo mucho sentido al final, tomando esta idea del reduccionismo, porque creo y especulo de que quizás no hemos considerado, y tomo una frase que ocupaste ahí en el sermón, de que es parte de nuestra responsabilidad hacer visible al Dios invisible. Sí. Me encantó eso porque si hablamos de esta idea o de esta sociedad o de estos términos en los cuales no estamos tomándole el peso como corresponde, quizás es porque no hemos racionalizado que parte de nuestra responsabilidad es llevar la visibilidad del Dios Todopoderoso, que se puede interpretar como también esta idea del Dios invisible, y concretar de forma visible todo lo que Dios quiere para nosotros y que está trabajando en nosotros a través de esta idea de santidad. Claro. Y ahí ya se nos va todo a la vez un poco. O sea, realmente cae el peso sobre nuestro hombro y decimos, wow, hay mucho en lo cual quizás tenemos que ir trabajando. Sí, efectivamente la idea de santidad tiene que ver, ha sido secuestrada, yo creo que por un tema, bueno, puede haber sido implicancia del reduccionismo, pero también ha generado algún estatus, ha generado también imposibilidades y ha escondido la belleza de vivir en santidad, lo honesto y lo genuino de la palabra, que finalmente es acercarse a Dios y reflejarlo a tal punto de verlo, o sea, visible. Claro. Y posiblemente somos el único Dios que va a ver la gente. Y cuando digo Dios no hablo de un mero Dios Exacto. con minúscula, o sea, va la idea correcta. Somos quizás la única posibilidad y ese peso es contundente. Entonces, Hebreos habla un poco de esto, de ver visible a Dios. Entonces, creo que ahí hay algo de identificarnos con este Dios, con este sinfín de abanico que incluye la santidad y que no se reduce meramente al dejar de pecar. Listo, eso es santidad. Y no, va mucho más allá. Mucho más profundo. Claro, y me gusta demasiado pensar de que esta invitación es a estar tan cerca, tan apegado a Él, que por consecuencia la gente lo ve, pero también hay otra consecuencia natural, que es me alejo de todo lo que es no Dios. Me alejo de todo lo que no tenga que ver con su gracia, con su amor, con su misericordia. Y creo que hay algo mucho más armonioso y hay algo que va desde un sentido más neto de lo que es una vida cristiana. Sí, totalmente. De hecho, en este proceso de santidad, sumando y agregando un poquito lo que hablamos la semana pasada y hoy día complementando con todo lo que tú lograste exponer, nos guiaste por 3 puntos muy interesantes. Sí. Los tengo anotados, obviamente. Mi memoria no da para tanta excelencia, ¿verdad? Dios siempre ha querido que vivamos en santidad. Sí. Ese era el primer punto. Luego tuvimos este llamado es continuo. Sí. Muy potente, y luego tuvimos la última idea de cómo vivimos en santidad. Entonces, A través de estos 3 puntos nos guiaste en este proceso de santidad para entender la seriedad, creo yo, Sí. para entender la responsabilidad que hay detrás de nosotros, para eliminar esta idea de reduccionismo y poder realmente responsabilizarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es mucho más profundo de lo que quizás entendemos. De todos los puntos, hay subpuntos, ahí dejamos a toda la comunidad invitada a que puedan ver la prédica. sí, de una, bacán. Que hay varios términos muy interesantes, pero hay un punto hay 2 puntos en realidad que me gustaron mucho, pero el primero fue justo el del medio, el que decía, este llamado es continuo.
Sí. que se vincula con ciertas ideas de la prédica anterior, pero también acá indagaste en ideas mucho más profundas, estas capas que tiene la santidad, que quizá a veces falta tiempo para poder hablarlas, y entre ellas partiste con esta idea de Pedro, de Primera de Pedro, Claro. y yo acá... Ojo, en la epístola universal. Exacto. Perdón que haga el disclaimer, Sí, dale, no. porque aquí Pedro le está hablando a la pibardá, o sea, a toda la banda. Sí. Y ahí hace una jugada brillante, Ajá. porque agarras Levítico, y Levítico es la norma en excelencia o el manual de IKEA de armado de las cosas Sí. para el pueblo de Israel. Entonces, aquí hay una jugada teológicamente brillante de decir, sed santos porque yo soy santo, pero una invitación, no tan solo, esa invitación corre, Sí. pero ahora se valida para todos, para toda la banda. De hecho, y ahí fue donde anoté, escuchando eso, esta idea, no la tomo del sermón, sino que fue una pregunta que nació, que era idea versus carga. ¿Cómo estamos entendiendo la santidad? Sí. Si es santidad como identidad o santidad como una carga espiritual que debo luchar y enfrentarme todos los días, porque dentro del sermón hablaste, y aquí vuelvo al inicio, de quizás estas ideas teológicas que no hemos entendido bien, de estas circunstancias, problemas que no vamos a culpar a nadie, pero gracias a Dios tenemos el podcast y buenos sermones para poder entender ideas teológicas profundas. Y es muy interesante cómo nosotros hoy en día estamos entendiendo esa idea. Santidad como identidad o santidad como carga. Sí, yo estoy convencido y un carril de que creo que muchas de las cargas que nosotros vivimos en la arena evangélica, en la arena espiritual, en realidad tienen una raíz muy triste cuando en realidad es muy honesto. Yo personalmente, de verdad, creo que hay muchas cosas que hemos vivido y que hemos entendido yo decía, por ese motivo mal, por quizá un predicador apresurado o por una moda del momento, por los mal conceptos, cuando mal ponemos avivamiento en algo como efervescencia o ideas puntuales, han llevado a esto que en vez de deleite sea, más que un deleite sea una carga. Sí. Entonces estoy convencido de que muchas de nuestras cargas espirituales realmente son genuinamente un deleite. Y aquí traigo, la santidad para muchos es una carga, porque por a veces motivos fue secuestrada la idea fascinante de vivir en santidad y la hemos convertido en esto, en un compendio de nos, una prédica clímax, algo moralmente imposible, de unos pocos, pero Dios mismo dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, es la invitación. Yo, Dios, soy santo y tienes que ser como yo. ¿Y cómo eres tú? Y ahí se manda. Sí. Y nunca lo que Dios pone en nuestra vida es una carga. Exacto. Nunca lo va a hacer. Pareciera ser que por nuestros constructos sociales parecieran ser cargas, claro. ¿Cachai? Pero no lo son. Nosotros tenemos un Dios que nos desafía y ahí es muy distinto. También hay un léxico ahí también. Pero tenemos un Dios que nos desafía, que nos lleva a más. Tenemos a un Jesucristo que siempre le daba una profundidad a la ley. Tenemos un Jesucristo que iba más allá de un horario laboral, para entenderlo de manera coloquial. Entonces tenemos un Dios que en realidad, más que cargas, es un desafío. De hecho, al principio anoté una pregunta que era, ¿para quién es la santidad? Nos estamos generando o creando esta idea que la santidad es algo para cierto grupo de personas. Hemos entendido quizás que la santidad provoca algo en lo cual yo no puedo adoptar. De hecho, tú lo mencionaste al principio. Quizás la santidad me provoca mucha carga, mucha responsabilidad. Por ende, quizás
no lo adopto en su totalidad y quizás digo, quizás esto no es para mí. Entonces hemos formulado en nuestra mente de que santidad quizás es para cierto grupo de personas. Es que ¿cómo puede ser? Claro, entonces es muy interesante si nos libramos de la carga y lo adoptamos como identidad. Eso me encantó poder darle la vuelta y pensar, y complementando con lo que decís tú, creo que esto lo podemos aplicar a muchas cosas dentro de nuestra vida espiritual. Entender que no hay carga, sino que es un proceso de identidad en la cual tenemos que adoptar y deleitarnos en medio de eso. Claro. Sí, no, está buenísimo, buenísimo. Sí. Y sumando con eso, hubo otra frase que me encantó, que no puedo dejar pasar. Que complementando con lo que estamos llevando, que mencionaste que la iglesia hoy no se puede jugar a ser iglesia. Claro, no puede permitirse jugar a iglesia. No puede permitirse jugar a ser iglesia. No hemos desviado, y aquí pregunto con grandes iconos de exclamación. ¿Nos estamos desviando de la génesis de la iglesia? Estamos dándole prioridad a cosas que no deben ser dentro de un movimiento eclesiástico. Estamos priorizando la forma en vez del génesis de esto. Estamos priorizando el exterior en vez. Entonces, estuvo muy interesante. Y ahí, bueno, te lanzaste varias ideas muy lindas en relación. Yo lo vi como un rayado de cancha que creo que es válido siempre recordarlo. Estuvo muy interesante. Sí, desde ese punto de vista, la idea de no debemos permitirnos jugar a la iglesia surge justamente este segundo punto de que este llamado a la santidad es continuo, que es para todos. Exacto. Entonces, no perdamos esta oportunidad de reflejar el carácter de Dios por medio de vivir en santidad. Entonces tenemos dos opciones, porque una de las opciones es, bueno, la santidad se ve reflejada en una comunidad, ¿sabes? Que queramos o no. Y cuando hablamos de santidad, citábamos Levítico, que era no tan solo como ser una buena persona, sino que también vivir en santidad es dar de lo que tú tienes, ser gentil, no robar. Hay un listazo. Sí, claro. La santidad se vive en comunidad. La santidad se vive en comunidad. Entonces, y ahí hablábamos a la iglesia, tenemos dos opciones entonces. La primera, pensar de que con esto basta y perdemos el tiempo en estas cosas, en estas piroladas, ¿cachai? En estas vueltitas, que son cuando jugamos a la iglesia, no me gustó cómo predicó, no me gustó la palabra, que el pastor allá, que el líder por acá, que mi grupo Conexión no sé qué. Entonces, como esas cosas que van enlodando un proceso finalmente divino y Exacto. que nos alejan de vivir en santidad. Entonces, tenemos esa opción, o realmente tomarle el peso a esto, de decir, vivir en santidad, reflejar el carácter de nuestro Dios, de hacerlo visible por medio de este compendio. Entonces, pareciera ser de que muchas iglesias hoy día se pierden en lo estético, se pierden en la forma, en la crítica, en intentar ser mejor que otra iglesia. Sí, y eso es durísimo. Entonces, y ojo que es muy fácil caer en eso. Entonces, totalmente. Creo que vivir en santidad también implica aquello. O sea, todo lo que Dios no le agrada o que no está dentro de su cancha está fome, está mal. No, me gustó mucho porque nos da estas directrices para poder responsabilizarnos en la idea de hacer visible a este Dios invisible y realmente volver al génesis de las cosas, volver al génesis de lo que es un servicio, volver al génesis de lo que es iglesia, comunidad, cómo vivir la santidad. Hay muchos aspectos que creo yo rescato un poco el sermón, de que nos encarrilan en esta dirección de tomar responsabilidad y cartas en el asunto, lo cual estuvo buenísimo. Y bueno, para poder ir quizá cerrando un poco la idea, cerrando el podcast. Sí, pasa volando el tiempo. Casi una habitación del tiempo. Sí. Eso pasa con las buenas conversas, creo. Claro. ¿Te podrías quedar para siempre aquí? No, si se queda aquí, ¿envejece más rápido? Sí. Sí, porque pasa rápido el tiempo. Sí, porque aquí nomás... No te quedes acá, es verdad.
Ignacio, el técnico que está detrás de cámara, pues, por si no se ve hoy en día. Nace bien aquí, de hecho. Nada. En las cámaras. Este es un living. Es el peligro. Claro. Vamos, volvamos. Esa es la lámpara. Ahí, Sí, aquí guarda sus cosas. Bueno, Claro. volviendo a esta idea y para ir cerrando. Yo sé que dentro del sermón hubieron grandes puntos muy arriba. Y hago la invitación nuevamente. O sea, repasen el sermón, hay mucha terminología muy interesante, hay puntos muy potentes, hay ideas muy claves, eso está buenísimo. Pero de todo este libro abierto del sermón, me imagino que debe haber una idea que a ti caló. Dentro de esa idea, ¿cuál sería y cómo la transmitirías a la gente que nos ve y escucha ahora en este momento? En revisar todo lo que viene de Dios y que cuando llega a nosotros nos incomoda, revisemos eso. Exacto. O sea, Dios te ama y llega ese ama a ti. ¿Cómo estáis recibiendo eso? Porque si nos está incomodando, por algo es. Y hay algo ahí, hay una fractura. Sí, Puede haber algún malentendido, alguna desviación teológica, algún sufrimiento familiar, algún daño eclesiástico, lo que sea. Y Dios quiere que vivas en santidad, vivir en santidad, vivir en santidad. Y tú te veías. Y ahí ese eco llega más logrado. Claro, pasa palabra. Dice. Exacto, entonces examinemos esa recepción, cómo la estamos, de lo que viene de Dios para nuestra vida. Tremendo. Sí, yo creo que eso es lo que yo animo. Abracemos la incomodidad que viene de parte de Dios, ¿podría ser? Sí, pero abracemos también porque lo que viene de Dios es todo lo bueno, todo don, toda dádiva perfecta proviene del Padre de las luces, dice Santiago. O sea, todo lo bueno, todo lo que Dios dice a su humanidad y en especial, bueno, ahora a nosotros, es bueno. Y examinemos de por qué nos incomoda o nos duele. ¿Por qué me dolía a mí el vivir en santidad? Tremendo. ¿Por qué me duele a mí que Dios diga que me ama? ¿Por qué Dios me dice del perdón? ¿Por qué no merezco perdón? Entonces examinemos esas cosas, esos elementos de... Levítico podría ser ese manual de IKEA que dijiste que nos ayudaría para poder entender qué sería santidad. Sí, sin duda el texto que leímos, sí. Levítico en su totalidad también creo que se tiene que leer bajo un contexto bien honesto también, que un poco sumergirse en la antigua ley, pero sí, sin duda hay algo súper lindo porque finalmente Pedro en el Nuevo Testamento lo valida. Ahí está, porque finalmente la santidad es una idea que no tiene paréntesis, sino que es transversal. O sea, Pedro cita. De hecho, cuando lo leímos, me dio esa sensación de estar caracterizando esta identidad. Sí, no una carga, sino que esta identidad en la cual tenemos que arraigarnos y entender de que, hey, por aquí va el camino. Esta es la identidad que Dios quiere para nosotros en este proceso continuo de santidad. No, buenísimo. Sin duda. Buenísimo. Tremendo. Terminando este podcast, creo que solo hacer un gran paréntesis. La iglesia se ha ido reactivando a full. Sí, a full. Tuvimos una muy linda jornada en Patio 1580. Ahí a todos los que están viendo, jóvenes, se vienen cosas muy buenas, creo yo. Estamos haciendo cosas muy buenas para que podamos vivir en santidad. ¿Por qué no? Y también hablamos ese día de... Y buscando también de que sea un lugar de esperanza. Totalmente. Entonces, este es para el lugar patio. Bueno, no tan solo patio, ojo, también tenemos entrelazadas Club de la Pelea. Hay mucho pasando en la iglesia y eso está tremendo. Sí. Que se sienta esta comunidad. Nuestros mejores esfuerzos. Sí. Como un lugar de donde nos acompañamos en este proceso de santidad. Tremendo. Familia, con café en mano. Nos despedimos de este capítulo. Gracias por tu living. Eso, gracias por el living de Ignacio que nos invita acá. Algún día vamos a presentar Plop twist, ¿no? Plop twist, este era el living. Claro. Y bueno,
Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Cuídense, Gracias por llegar hasta acá y Exacto. que la conversación siga en curso. Exacto. Ujú. Hasta luego. Nos vemos.